Una vez más, bienvenidos. Vamos a comenzar con la clase número 3. Y para concluir este contenido, vamos a tomar nuevamente como punto de partida el movimiento. Dijimos que el movimiento se produce por la coordinación de tres sistemas: el sistema nervioso, muscular y esquelético. Un ejemplo claro sería una actividad de traslado, por ejemplo, caminar. Para que yo pueda caminar, es el sistema nervioso el que envía una información, un impulso nervioso hacia los músculos. Estos músculos, junto con los huesos, van a empezar a trasladarse, es decir, a caminar. Es la parte visible. Lo que nosotros vemos cuando caminamos es la parte visible. Pero esto se produce gracias a la sincronización del sistema nervioso que va a enviar una información a las fibras musculares para que se puedan mover. Tomando esta premisa como punto de partida, vamos a hablar hoy del sistema esquelético, cómo su función, cómo está compuesto y cómo se divide. ¿Y cuál es la importancia del entrenamiento o la actividad física para mantener la salud ósea de manera óptima? Entonces tenemos que el movimiento y la actividad física son posibles porque los músculos esqueléticos se insertan en los huesos, que a su vez están conectados a las articulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que los músculos están apoyados sobre los huesos, ¿sí? Veremos más adelante que una de las funciones del sistema esquelético es sostén y apoyo, ¿sí? Y estos a su vez generan movimientos por unas cápsulas que se llaman articulaciones. ¿Cuáles son las funciones del sistema esquelético? Tenemos 6. El primero, sostén. Los huesos son el soporte, los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Es decir, sostiene y apoya el músculo, ¿sí? Son los que lo permiten, por ejemplo, estar parados. Otra función es la protección. Los huesos protegen los órganos sensibles, ¿sí?, que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el cráneo protege el encéfalo o lo que es el cerebro. Y el tórax o la caja torácica protege lo que es el corazón y pulmones. Otra función, y la más principal, la que estamos describiendo ahora, es el movimiento en conjunto con los músculos y el sistema nervioso. La cuarta función que tenemos es la homeostasis de minerales. Seguramente ustedes deben haber escuchado alguna vez que el hueso está compuesto, entre otros minerales, de calcio, ¿sí? Entonces, el tejido óseo almacena calcio y fósforo, que es otro mineral, para dar resistencia, solidez al hueso. Y también libera estos minerales a la sangre para mantener el equilibrio de concentración. Otra de las funciones que tiene es la producción de células sanguíneas, lo que se llama hematopoiesis, y el almacenamiento de triglicéridos. Acá tenemos una imagen representativa de lo que es el esqueleto humano, una vista anterior, es decir, de adelante, y una vista posterior, es decir, de atrás. Los huesos se pueden clasificar, cuando nos representan un hueso, se pueden clasificar de 5 formas. Generalmente se utilizan 3. Cuando nosotros vemos un hueso, se clasifican en hueso largo, hueso corto, hueso plano, hueso irregular o hueso sesamoideo. Los huesos largos, que son de forma tubulares, de tubo, constan de una diáfisis y una epífisis. Ya vamos a saber qué es una diáfisis y una epífisis. Tiene un hueso compacto en la diáfisis y un hueso esponjoso en el interior de la epífisis. Por ejemplo, el hueso del brazo. El hueso del brazo, el húmero, ¿sí?, es un hueso largo. El hueso del fémur de la pierna también es un hueso largo. Los huesos cortos, que son cuboidales, son un poco más cortos, obviamente, que los largos, tienen un tejido esponjoso salvo en la superficie. Por ejemplo, los huesos del tarso y del carpo. Está hablando de los huesos de la mano y los huesos de los pies. Los huesos planos son delgados, compuestos por placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otro hueso esponjoso y brindan protección. Por ejemplo, los huesos del cráneo, los huesos del esternón, ¿sí?, y los huesos de los omóplatos, atrás, en la espalda. Los huesos irregulares, que son, por ejemplo, las vértebras y algunos huesos de la cara. Y los huesos sesamoideos, ¿sí?, que están en algunos tendones a los que los protegen del uso y del desgarro excesivo. Por ejemplo, la rótula, ¿sí? La rótula de la rodilla, ese hueso que tenemos aquí que sobresale en la pierna, en la rodilla, eso es un hueso sesamoideo. Acá tenemos una imagen representativa de lo que es un hueso largo. Las epífisis
son los extremos, ¿sí? Y las diáfisis son el cuerpo, la parte media. Epífisis los extremos y la diáfisis la parte media. Así es la anatomía de un hueso, generalmente largo. ¿Cómo se organiza? Así como todo sistema se organiza y está compuesto por sus partes, ¿sí? Una persona normal tiene en total 206 huesos y se organiza de dos maneras anatómicamente, esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial está compuesto por cráneo, columna vertebral, el esternón y las costillas. Una de las funciones que tiene es darle protección a los órganos internos, como vimos, ¿sí? Como por ejemplo el cerebro, el corazón y los pulmones. Pero también proporcionan lugares de inserción de los músculos esqueléticos, es decir, que además que dan protección a los órganos, es donde se insertan, donde empiezan los músculos, ¿sí? Donde empiezan los músculos son en estas zonas, en el esqueleto axial. El esqueleto apendicular incluye los huesos de los miembros superiores e inferiores, es decir, de los brazos y de las piernas. Estas definiciones sirven para describirlos, para dar un estudio más profundo, ¿sí? Vamos a ver una imagen representativa del esqueleto apendicular, lo que ven en rojo, brazos y piernas, hombro, cadera, y el esqueleto axial, cráneo, columna vertebral, costillas, ¿sí? Y esternón. Vamos a ver una parte muy, muy importante del esqueleto axial, que es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros accedemos a tener un cliente, tiene alguna patología o alguna curvatura, ¿sí? Excedida por problemas posturales, que se llaman posturas viciosas, ¿sí? O por algún factor externo, y nosotros debemos atenderlo a eso, ¿sí? Debemos tener un conocimiento básico. Por eso primero vamos a ver cómo está compuesta la columna vertebral. Esta es una vista a la izquierda lateral y a la derecha una vista posterior, es decir, de atrás. Las primeras 7 vértebras de la columna vertebral que están en verde se la denomina vértebras cervicales, ¿sí? Las siguientes 12, que vemos aquí en naranja o en cremita, se llaman vértebras dorsales o torácicas. Dorsales o torácicas. De las dos maneras está bien dicho. Luego seguimos bajando y tenemos 5 vértebras lumbares, que es muy común que las personas se quejen de estas dolencias, de las vértebras lumbares. Seguimos bajando, tenemos 5 vértebras sacras y por último 4 vértebras coxígeas, que la podemos ubicar más o menos a la altura de lo que llamamos comúnmente entre nosotros el huesito dulce, ¿sí? Esas son las vértebras coxígeas. Fíjense, ¿por qué debemos saber las partes de cada una de ellas? Porque tenemos unas curvaturas que son de manera natural. El problema es cuando estas curvaturas son acentuadas, ¿sí? Ya tenemos un problema. Y nosotros, como entrenadores, debemos atenderlas, ¿sí? Algunas las podemos atender nosotros con el ejercicio, otras requieren un tratamiento mayor o requieren de un trabajo interdisciplinario entre el entrenador, que seríamos nosotros, el traumatólogo y el kinesiólogo, es decir, el equipo médico. Fíjense, esta es una vista lateral, tenemos 4 curvaturas. En la región cervical tenemos una lordosis, se llama lordosis. En la región torácica dorsal se la llama sifosis, en la región lumbar se la llama lordosis, y en la región coxígea se la llama sifosis. ¿Por qué lo debemos saber? Porque en los módulos posteriores vamos a hablar cómo se entrena cada una de ellas, ¿sí? Cómo atender cada una de ellas. Cuando están acentuadas una de estas curvaturas, ¿sí? Estamos ante un problema postural que se puede corregir o un problema que no se puede corregir y debemos atenderlo de la mejor manera para que la persona reducir el riesgo a tener dolencias o reducir el riesgo a tener algún tipo de lesión acentuada o lesión agravante, ¿sí? Es decir, mejorarle su vida, su salud general, ¿sí? Bien, dijimos que los músculos, ¿sí? Se insertan en los huesos y generan movimiento gracias a las articulaciones, ¿sí? ¿Qué es una articulación? Una articulación es la unión de 2 o más huesos con un elemento funcional. Es decir, hueso con hueso no se unen, sino que hay algo en el medio que se llama articulación. Este es el elemento funcional.
De articulaciones tenemos tipo y género, pero nosotros vamos a hablar según el grado de movilidad que tienen estas articulaciones. Tenemos tres tipos de articulaciones. Unas que pueden hacer todos los movimientos, otras que pueden hacer algunos movimientos y otras que directamente no hacen ningún movimiento, ¿sí? Estas se llaman las que no hacen ningún movimiento sin artrosis, ¿sí? Un ejemplo son los huesos del cráneo, ¿sí? Los huesos del cráneo están unidos, pero en el medio tienen una articulación que se llama sin artrosis, es decir, que no genera movimiento. Después tenemos una articulación que genera todos los movimientos, porque se la denomina diartrosis. Un ejemplo claro de esto es la articulación del hombro, que podemos hacer flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, ¿sí? Abducción, aducción, etc. Y los huesos de la cadera, del fémur, como vemos ahí, que también podemos hacer flexión, extensión, aducción, abducción, rotación interna, rotación externa, ¿sí? Amplio movimiento, puedo hacer todos los movimientos. Y la que tiene ligero movimiento o un movimiento limitado se la llama anfiartrosis. Anfiartrosis. Un ejemplo claro de esto sería las vértebras de la columna vertebral, que me permite únicamente los movimientos de rotación. ¿Sí? Entonces, tenemos tres tipos de articulaciones según el movimiento que generan. Sin artrosis, sin movimiento; diartrosis con todo el movimiento; y anfiartrosis con semimovimiento, ¿sí? Ejemplo de sinartrosis, huesos del cráneo; ejemplos de diartrosis, la articulación del hombro y de la cadera; y un ejemplo de anfiartrosis, los movimientos de la columna vertebral, ¿sí? O los huesos de la columna vertebral, que solamente me permiten la rotación, ¿sí? Solamente me permiten un movimiento. Como ustedes sabrán y habrán escuchado, una enfermedad relacionada con los huesos es la osteoporosis. Nosotros debemos conocerla, qué es lo que genera osteoporosis y cómo podemos desde el ejercicio físico abordar este problema, que cada vez es más común, sobre todo en personas que empiezan a entrar en la tercera edad, ¿sí? Seguramente conocemos a alguien que tenga problema de huesos, ¿sí? Que se cae, se quebró una cadera o que hubo un reemplazo de cadera, es muy común. Bueno, nosotros desde el ejercicio físico, de la actividad física, debemos atender, prevenir, ¿sí? Vamos a prevenir, vamos a atender y vamos a ver los beneficios que genera el ejercicio físico para mantener una salud ósea, ¿sí? Óptima. Tenemos que el hueso es un tejido complejo, vivo y dinámico, que continuamente se va reciclando. Tenemos células destructoras del hueso llamadas osteoclastos, que eliminan hueso, y otras células llamadas osteoblastos que construyen la función del hueso, ¿sí? Reconstruyen, es decir, la reciclan. Entonces tenemos una célula, ¿sí? Que destruye, va destruyendo hueso, se va desgastando, y hay otras células que van recomponiéndolo, ¿sí? Nosotros desde la actividad física vamos a estimular esa recomposición, ¿sí? Gracias a estos minerales de calcio y de fósforo, como vimos, que hacen que el hueso sea sólido. También existen dos tipos o categorías de hueso: el hueso cortical, que es más compacto, más duro, y el hueso esponjoso, que es un poco menos, como su palabra lo dice, un poco más blando. El hueso cortical es duro y denso y se encuentra principalmente en las capas externas de la diáfisis y de los huesos largos, como los brazos, como los huesos largos de los brazos y la pierna. El hueso esponjoso es mucho menos denso que el cortical y se encuentra en el área interior de los huesos largos, es decir, en el cuerpo, y en las vértebras de la cabeza del fémur. Este es el lugar donde se produce la hematopoiesis, ¿sí? La producción, la síntesis de las células sanguíneas se producen en el hueso. Una nota de color: el calcio y el fósforo son los principales minerales importantes que ayudan a la formación del hueso del cuerpo, ¿sí? A la formación del hueso, lo que me va a dar solidez, lo que va a permitir que el sistema óseo, eh, la composición de los huesos sea sólida, ¿sí? No se genere esta osteoporosis, es estos dos minerales, el control de estos minerales, calcio y fósforo.
¿Qué es la osteoporosis? Significa hueso poroso, que es una enfermedad en la cual los huesos se vuelven débiles y quebradizos, ¿sí? Condición que lo hace susceptibles a romperse, en particular la columna vertebral y la cadera, ¿sí? La osteoporosis es eso, es un desgaste que se va dando por factores externos, puede ser factores hormonales, generalmente se da porque la persona es muy sedentaria o tiene hábitos no saludables, ¿sí? Generalmente se da, y esto se está dando cada vez más, ¿sí? Generalmente se está empezando a dar a partir de los 50 años, ¿sí? Ya empezamos a tener dolores a nivel de articulaciones, de huesos, ¿sí? No sabemos por dónde viene, tenemos una vida sedentaria, no saludable, y esto hace que genere una osteoporosis. Cuando ya tenemos la osteoporosis declarada, hace que entramos en una debilidad. Estamos susceptibles a que si me caigo, tengo un accidente y me caigo, ya me quiebro y tengo que hacer un reemplazo, ¿sí? De cadera o reemplazar algún otro miembro, ¿sí? Porque no tengo fortaleza en el hueso. ¿Cómo podemos abordarlo nosotros? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Sí? Primero concientizar y también influir, es decir, poner en práctica algún método de entrenamiento. Fíjense que dice, junto a una nutrición correcta, incluida ingesta adecuada de calcio, es decir, suplementar calcio. Y el ejercicio es un componente importante para la salud ósea. Me está diciendo acá que si yo como bien, ¿sí? Si tengo buenos hábitos, si consumo calcio, que lo puedo consumir en manera de cápsula, de suplemento, lo puedo consumir a través, por ejemplo, de una fuente de lácteo, que sabemos que tiene mucho calcio. Y desde el ejercicio físico, yo puedo mantener la salud ósea óptima y evitar una osteoporosis, ¿sí? Que es una enfermedad que es muy común hoy en día. Según la ley de Wolf, el hueso se adapta a la respuesta del estrés al que es sometido. Cuando yo realizo un entrenamiento, ¿sí? El cuerpo se estresa. Entonces, dice acá que el hueso también se adapta a ese estrés, entonces mejora, se vuelve más fuerte. Lo que hace es volverse más fuerte, se vuelve más sólido. Por ejemplo, se ha demostrado que los ejercicios con el propio peso corporal, por ejemplo, correr, producen un aumento de la densidad mineral ósea. Es decir, que lo que voy a hacer es que voy a aumentar la cantidad de calcio y fósforo en el hueso, simplemente como eso, realizando actividad física. En este caso está hablando de correr. También, inclusive, digo yo que es más importante el entrenamiento de la fuerza, es efectivo para incrementar esta cantidad de minerales, ¿sí? Si yo realizo algún tipo de entrenamiento, ¿sí? Ya sea de fuerza o sea entrenamiento cardiovascular, estos entrenamientos van a incidir directamente en los minerales que conforman el hueso. ¿Sí? Fíjense lo importante. Entonces nosotros tenemos una carta de venta, de marketing también, de por qué una persona debe hacer actividad física, no solamente por una cuestión de estética, sino también por salud, para evitar una de las patologías que se puede dar, que por ejemplo la osteoporosis, muy común, cada vez más diría yo, ¿sí? Entonces es muy importante entender que la actividad física, tanto aeróbica o de fuerza, interviene en la cantidad de minerales, calcio y fósforo, los estimula para que estos minerales no falten y el hueso siga sólido y fuerte. Otro apartado tenemos como el músculo, el hueso también se adapta al ejercicio aumentando su masa y su fuerza. Los ejercicios con el propio peso corporal y el entrenamiento de fuerza son las mejores formas de ejercicio para aumentar la densidad del mineral de hueso. ¿Sí? Entonces, concluimos que nosotros desde la actividad física podemos prescribirlo como prevención y una vez que la enfermedad esté implantada también lo podemos atender, ¿sí? Con su dosificación de la carga, con ejercicios que podamos hacer, con ejercicios que no podamos hacer, vamos a ver según la persona que tenemos, pero podemos atender esa enfermedad desde la prescripción del ejercicio. Un dato muy importante. Por último tenemos, sin olvidar, importantísimo, tendones y ligamentos, que seguramente lo han escuchado alguna vez. Hay dos tejidos conectivos asociados al sistema esquelético. Es decir, el músculo con el hueso no es que se pegan, sino que
hay algo, hay una estructura, tejido conectivo, la palabra lo dice, que los une, ¿sí? Un intermediario, que pueden ser los tendones o los ligamentos. En este capítulo hemos descrito los tendones como un tejido conectivo que se inserta del músculo al hueso, es decir, los tendones son los tejidos conectivos que unen el músculo al hueso. Los tendones están diseñados para resistir a la fuerza de tensión que se producen cuando los músculos tiran de los huesos y están formados principalmente por colágeno, ¿sí? También, que se recomienda cada vez más los médicos en televisión que se consuma colágeno, ¿sí? Es por esto, por los tendones. Una proteína no elástica. Los colágenos es una proteína no elástica. Los ligamentos que conectan huesos a otros huesos también están formados por colágenos, pero contienen además una proteína elástica llamada elastina. Esto hace que los ligamentos tengan cierta capacidad de estiramiento, lo que permite que haya un equilibrio entre la estabilización de una articulación y la permisión de cierta movilidad. ¿Qué va a hacer el ligamento? El ligamento se une hueso con hueso. Como es una proteína elástica, ¿sí? Que se llama elastina, lo que hace, me da estabilidad y me da movilidad a la vez, ¿sí? A la vez me da estabilidad y movilidad. Conclusión. En líneas generales, la actividad física implica que el sistema nervioso active los músculos. Y estos a su vez tiren de los huesos y de los tejidos conectivos asociados a ellos, ¿sí? Como les dije, el movimiento se da gracias al trabajo en conjunto sistematizado de tres sistemas: sistema nervioso, sistema muscular y sistema esquelético, ¿sí? Los entrenadores personales o los personal trainers deberían tener un buen conocimiento de la estructura y función de estos tejidos para entender cómo funcionan durante la actividad física. Vaya si es importante entender el movimiento. Vaya si es importante entender esta primera parte. Estos conocimientos les ayudarán a llevar a cabo programas de ejercicios seguros y eficaces y les proporcionará las bases necesarias para entender las adaptaciones específicas que se producen cuando se repiten sesiones de distintos tipos de actividad física, ¿sí? Si nosotros entendemos qué genera el movimiento, son las bases que vamos a entender, como siempre repito en el vivo también, las adaptaciones que vamos a conseguir cuando vamos a prescribir un ejercicio, ¿sí? Bueno, gente, espero que haya quedado claro, ¿sí? Esta primera parte que fue el movimiento, hablamos de los tres sistemas. Estoy a disposición, obviamente, tanto en la mensajería como en el vivo, para que tengamos un intercambio, si algo no queda claro, y nos encontramos la próxima clase para comenzar con bioenergética. Un saludo grande.